Sé que no nos han visto últimamente aquí, pero créanme, hemos estado ocupados por la misericordia de Dios. Seguimos en campaña y no paramos hasta que Cristo venga por nosotros. Así que eso es lo hermoso de nosotros, amén, hermanos, que las vacaciones las tenemos siempre en el Señor. Él es nuestro descanso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pero en todo esto reconocemos que en este cuerpo de limitaciones algunas veces se sufren ciertas bajas, hay enfermedades, hay lo que sea, hay ciertas descompensas corporales, pero Dios nos ha ayudado y aunque estamos un poquito ahí, no sé si lo digo resfriado, no, pero bueno, ahí seguimos adelante. Amén, hermanos. Cualquier cosa, aquí tengo varios hermanos que pueden seguir adelante con la predicación. Así que le voy a invitar con ustedes, por favor, hablan sus hermosas escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 21, su versículo 1 en adelante. Bendito Dios. Me responden con un fuerte amén cuando lo encuentren. Reciban saludos, hermanos, de las iglesias en donde hemos estado predicando. Una congregación nueva y antigua al mismo tiempo, porque conocí a muchos hermanos de esa iglesia, pero nueva en sí porque nos reencontramos después de mucho tiempo. Es el ministerio Cristo Viene, así que con el pastor Alex y las otras iglesias donde hemos estado predicando también reciban bendiciones de ellos. Gracias, mi hermana. Me gustaría compartir con ustedes bajo un tema muy peculiar, muy necesitado, ya que ¿cuántos hemos fracasado de vez en cuando? Ay, perdónenme, serafines, querubines. Como decía mi hermano el martes, puro santo, pura iglesia, pura y sin mancha en este lugar, pero inmaculada, dicen los hermanos. Pero bueno, quiero predicar bajo el tema, aún en los fracasos, Dios se acerca. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, con la guianza del Espíritu Santo, dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. No se rompió. Oremos rápidamente. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, gracias por tu misericordia, gracias
por esta perícopa que nos pones enfrente, Señor, suplicando que seas tú, Espíritu Santo, dirigiéndonos, iluminándonos correctamente para poder compartir este mensaje con tus hijos y con los que nos ven en las redes sociales. Recibe tú siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos, y el pueblo bendecido responde. Pueden tomar asiento, amados. Bendito es Dios. En este hermoso pasaje nos hemos percatado de tomar en cuenta a 7 discípulos de Jesús, entre los cuales usted sabe que el cabecilla de ellos, el que más resalta, es el más conocido, Pedrito, Pedro. De cariño le vamos a decir Pedrito. Qué curioso, aquí en la iglesia no hay ningún Pedrito presente, ¿verdad? ¿Alguien se llama Pedro de casualidad? ¿Primer nombre Pedro? Ok. Oh, Peter, perdón. Someone names Peter here? No? Okay. Bueno, por si acaso. Pero qué curioso que en este pasaje vamos a enfocarnos en cierta manera del apóstol Pedro, porque Pedro es el emblema, por decirlo de esta manera. Espero en Dios no meterme en problemas cuando lleguemos al cielo y me agarre las orejas, Pedro, pero por decirlo de esta forma, es el emblema de muchos de nosotros que hemos cometido fracasos o errores. Porque si algo caracteriza al ser humano es que nosotros somos defectuosos. ¿Cuántos dicen amén? Somos defectuosos, hay que reconocerlo. Y estamos aquí sencillamente por nuestros defectos, porque el defectuoso, el enfermo, necesita de un sanador. Necesita de alguien. Y eso es bueno porque nuestros defectos capitalizan nuestra dependencia a Dios. Y por eso estamos aquí. Y con esto les advierto y les aclaro desde ya, esto no es una excusa para vivir fracasando. Porque muchos van a ese extremo y dicen, entonces hay que seguir fracasando para que Dios se siga glorificando en mi vida. No, tranquilo, tranquilo. Que eso tampoco nos caracteriza aquellas nuevas criaturas que somos ya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amados. Pero qué importante, qué valioso es entender que en medio de tantos defectos hay un Dios que no nos rechaza. El hombre te puede rechazar. Tu mejor amigo te puede rechazar. Tu compañero, tu compañera de matrimonio te puede rechazar. Tus hijos te pueden rechazar. Un pequeño paréntesis. ¿Cuántos de hijos por haber no te has sentido vergonzoso, no te has avergonzado de tus padres y por haber lo has rechazado de una manera u otra? Sí podemos caer en ese error. Cada uno podemos rechazar a otra persona por diferentes circunstancias. Pero hay algo maravilloso en todo esto, que nuestro Dios no nos rechaza. Él sabe exactamente cómo somos. Él sabe con la minúscula más diminuta, con la mayúscula más grande. Él sabe exactamente nuestras cualidades como nuestros defectos. Y en medio de todo eso, aún así Dios tiene ese trato con cada uno de nosotros. Por cuanto amó Dios al mundo. Mire, a un mundo que lo rechazaba, a un mundo que estaba completamente condenado por su manera de ser, de vivir, de rechazo ante Dios. Estaban completamente condenados. Sin embargo, Dios dio lo mejor de él, su primogénito. Qué maravilloso es Dios. Por eso, estimados hermanos, nosotros tenemos que valorar y obedecer a ese llamado de Dios. Y gloria a Dios por lo que hemos hecho. Y en esta parte nos damos cuenta de que cuando vemos especialmente la vida de Pedro, prototipo de cada uno de nosotros, nos damos cuenta de que fue un hombre impulsivo, iracundo, temperamental, como tú lo quieras llamar, sí, igual que cada uno de nosotros. No, este muchacho no andaba con segundo files, de un solo se mandaba. Y lo podemos ver cómo ha sido el proceso de Pedro. Pero qué hermoso es de que la Biblia nos enseña un antes como un después de un Pedro. Antes que fuera llenado del Espíritu Santo, inclusive a la par del maestro, cómo fue el proceso de Pedro
a la par de Jesús. Las cosas que hizo, ¿no se acuerdan? Si podemos enumerar alguna de las cositas rápidamente que resalta en Pedro, es que sabemos que Pedrito, en la primera vez que tuvo el encuentro con Cristo, estaba pescando y obviamente en esa pesca tampoco no le fue bien. Sin embargo, Dios le dice: si me sigues, te haré pescadores de hombre. Le encantó ese título. Tanto le gustaba el agua a Pedro que se atrevió a caminar sobre las aguas. Hay que darle su mérito debido también a Pedrito. Se atrevió a caminar, a romper las leyes de la física. ¿Cuántos de ustedes se atreven a caminar sobre el agua? Solamente los niños. Ellos se atreven pero se paran hundiendo igual que cada uno de nosotros. Pero se caminó y se hundió también, claro, también se hundió. Recordemos, los vientos lo asustaron, quitó la mirada. Bueno, ustedes ya han escuchado esas predicaciones. Vimos esa carencia de fe en el momento de dificultad de Pedro y comienza a ahogarse. También vimos cómo era Pedrito medio presuncioso, como no le gustaba presumir tanto, pero sí no le gustaba quedarse atrás, especialmente cuando era cuestión de pagar los impuestos. ¿Se acuerdan el episodio cuando le preguntaron: oye, ¿tu maestro acaso no paga el impuesto? Él dice: sí, sin consultarle a Jesús. Y después cuando entra a Jesús, el problema era que no tenía cómo pagarle. Jesús tuvo que decirle: anda, agarra el primer pescado y del pescado saca una moneda y paga por ti y por mí, Pedrito. Deja de hablar, deja de comprometerte en lo que no puedes. O sea, Pedrito era de ese tipo de persona. Ustedes no se identifican a Pedrito, ¿verdad? No. Ustedes son inmaculada, como dice un hermano aquí, chulada más prieto, ¿verdad? ¿Así es? Eso. Bueno, ustedes me entienden. No, ustedes no, serafines, querubines, un ejército angelical aquí al frente mío. Y obviamente, ¿cómo no recordar de Pedrito, que era medio carnicero? También, este muchacho de profesión, además de pescador, tenía el cuchillo a la par, también era carnicero. Le zafó la oreja a uno y ya estaba en aprietos, y si no fuera por Jesús también lo linchan y lo matan a Pedro allí también. En otras palabras, en resumen, vemos que la vida de Pedro pedía a gritos una transformación por el Espíritu Santo. Y eso es muy similar con nosotros. Nuestras vidas piden a grito o pedían a grito que el Espíritu Santo llegue a nuestro ser y nos transforme. Y lo curioso es que inclusive ya siendo lleno Pedro del Espíritu Santo, aún así vemos ciertas cositas, como que cuando se pone el traje de hipócrita y Pablo lo tiene que corregir. ¿Se acuerdan? Aún así cometemos errores. Porque muchos creen esa falsa idea de que ahora siendo cristianos somos infalibles a pecar. Si no, agarra una piedra y tire el primero que no ha pecado, porque creo que aún así con el Espíritu Santo fallamos. Por eso que el Espíritu Santo se contrista en nosotros. Por eso, estimados, nosotros queremos ver en esta noche cómo es que teniendo este encuentro con Cristo, Dios nos remarca a no regresar a una vida antigua. Como punto primordial, no regresar a una vida antigua. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. También tenemos que recordar que con Él, con Dios, estamos siempre en el lado correcto. Dile a tu vecino primeramente, dile a tu hermano que tienes a la par, recuerda que Dios no quiere que regreses a tu vida antigua. También dile, con Dios siempre estamos en el lado correcto. Y lo imprescindible, hay que oír la voz de Dios. Hay que reconocer esa voz. Hay una diferencia entre escuchar y oír en términos bíblicos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Muchos escuchan ruidos por ahí, pero cuando se amerita oír es que lleva a una acción,
algo más profundo, si lo podemos poner de esta manera. Así que en el contexto histórico, amado, de esta narración, recordemos ciertas cosas para entender un poquito más el tiempo y el ambiente que estos, especialmente 7 discípulos vivieron, porque eran 7, ahí están enumerados en esa parte de este pasaje, de esta perícopa. Estos 7, recordemos de que Jesús ya había sido crucificado. Y para ese entonces era la tercera vez que Cristo se aparece a sus discípulos después de haber ya resucitado. Y ese pasaje más extenso donde Cristo tiene con estos discípulos esta charla. Qué maravilloso es Dios. Porque en todo esto conlleva a una restauración de su discípulo querido, Pedro también. No tan querido como Juan, como él lo dice aquí, pero de Pedrito. Recordemos entonces que los discípulos habían pasado aproximadamente 3 años y medio en sí, se cree, de ministerio, acompañándolo a Jesús, viviendo con Jesús, aprendiendo de este camino con Jesús. Aunque estaban con Jesús, no habían entendido completamente todo lo que habían experimentado con Él. Pero qué dicha de estos discípulos. Y en todo esto, muchos de ellos sí tuvieron que separarse de sus familias, tuvieron que alejarse de los suyos por seguir a Jesús, para estar con Él en una forma más cercana. Inclusive, estimados hermanos, dejaron sus propias profesiones, sus propios ingresos por seguir a nuestro Redentor, a Cristo. Así que para ellos en sí, este momento de la etapa que estaban viviendo no era fácil. Que de repente el que se había convertido en su eje de todo, en el foco de todo, muera. Ellos en sí muy adentro tal vez digo, estaban creyendo como Judas que no podía ser posible que Jesús muriera. Sin embargo, le quitan a su Jesús de en medio y se sienten como, ¿y ahora qué hacemos? Muchos estudiosos dicen que estaban esperando en este momento las instrucciones de Jesús, porque ya se había aparecido 2 veces a ellos. Otros comentan que estaban sencillamente allí haciendo tiempo y decidieron pescar porque era su profesión natural. Otros dicen que era debilidad de ellos, que como estaban confundidos comenzaron a hacer lo que antes sabían hacer sin tener la suficiente fe de esperar como Dios quería que ellos estuvieran esperando. En fin, sea como sea, lo importante es que sus vidas estaban pasando por ese proceso de bajos, por esa debilidad tal vez que ya no tenían a la par físicamente a su Jesús. Y eso cambia las cosas. Podemos reconocer algo. Nosotros mismos podemos experimentar algo similar si es que nuestra vida espiritual comienza a caer, comienza a bajar y no tenemos la misma relación íntima en oración, en palabra, en ayuno con nuestro Dios. Podemos experimentar algo similar. Entonces, en otras palabras, estos pescadores, 13 de los 12 en sí que eran de esta profesión, se reunieron y encabezados por Pedrito se lanzan al oficio que ellos solían hacer, y tal vez tenían preocupaciones por sus familias. Ya no estaba el maestro, tal vez se pensaban en ellos, ahora me va a tocar regresar de nuevo a la casa, sustentar a los míos. ¿Cómo? No sabemos en sí, pero regresan y van a pescar. Así que se encuentran de esa manera en este lugar, esperando nuevas instrucciones, o tal vez confundidos o tristes o lo que sea, pero se sientan allí. Lo maravilloso es que al estar en esta parte, dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Por lo general, algunos pescadores en este lugar, ¿algunos que les gusta pescar aquí? No pescar resfriados, pescaditos, peces, perdón. Pescadito lo hacemos después, ¿no? En nuestro viaje a Costa Rica, ¿dónde está mi hermano Lyman? Ahí estás, sonríe que no te veo. Nos topamos con un hermano, ¿verdad? Ya tenía su edad. ¿Fue en ese viaje? Sí. Este hermano nicaragüense, de nacionalidad,
¿Tendrá sus arriba de los 60 años? Sí, sí, sí. Estoy confirmando con él porque en mi mente ya ciertos detalles. Ya. Entonces, nos decía, hermano, sí, no, a mí, yo soy pescador, tengo mi lancha, voy de vez en cuando, pero ahora ya no tanto porque ya he hecho lo suficiente, estoy descansando, pero de vez en cuando, como cuando vienen ustedes, voy a la pesca, voy a bucear ¿se va a bucear? Sí. Y nos invitó un delicioso ceviche y un arroz con marisco, delicioso, natural y orgánico. Y de curioso el hermano, ¿y cuánto tiempo baja buceando? Oh, ahora lo hago, ¿cuántos segundos nos dijo? Rápido quedó. Cerca de un minuto, algo así, todavía. Yo le dije, ¿cuánto? A su edad. Yo con las justas aguanto 20 segundos en la ducha. Y tal vez algo desesperado. Este hermano, a su edad, como es la práctica, se va a bucear y se va póngale más de 50 segundos bajo agua, a bucear así como si nada, a buscar su pez correcto para poder traerlo a la casa. Sin oxígeno, obviamente, sin oxígeno, puro aguantar aire, puro pulmón, puro pulmón. Y me asombró eso y me causa esta curiosidad porque aquí sale Pedrito de nuevo y él me dice también, confirma, es mucho mejor salir a pescar en la noche. Le dije, ¿por qué? ¿Porque los peces están durmiendo? No, los peces no duermen en la noche, es que ahí abundan más, están por allí. Entonces, es por eso que aquí salen aquella noche, pero en esta noche muy peculiar no pescaron absolutamente nada. Hasta Pedrito estaba semidesnudo allí. ¿Qué baile quería hacer? No sé, tal vez para atraer más peces, pero nada. Así que no trate de bailar, por favor, ustedes tranquilos. En la ducha si quieren, una alabanza para Dios si quieren. Pero Pedro, siendo el promotor en retornar a su antiguo oficio, podemos decir de que no sé si él hizo memoria o no al llamado que Jesús le dijo en Mateo 4:19. No sé si por su mente pasó esa palabra que Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Yo no sé si en ese momento todavía estaba en su mente esa palabra de su traición, porque no había sido aún restaurado. Espiritualmente se sentía herido Pedrito. No estaba compartiendo con otro que Cristo ya había resucitado porque era la tercera vez. No era un supercristiano como ustedes. Tranquilo. No, Pedrito era de carne y hueso como yo, creo. Él todavía no se atrevía a decir a medio mundo y obviamente no era el tiempo porque el Espíritu Santo no había venido sobre él. Pero estoy hablando de su estado anímico de Pedro. Tal vez no se acordó de esas palabras. Pero la historia nos narra que toda la noche y nada. Entonces, cuando uno se va a trabajar y está pasando toda la noche trabajando, es muy normal que el cansancio llegue a nuestros cuerpos. Algunas personas simplemente trabajan un par de horas al día y ya están más cansados que los que trabajan toda la noche, pero ese es otro punto a tocar. Pero este cansancio que pasaron estas personas desvelándose, tal vez con la preocupación del maestro, si vienen, si no vienen, si les dirija, si no les dirige, si tienen que hacer cosas, si tienen que alejarse más de su familia, si tienen que alejarse. Y Pedrito tenía hasta la suegra con él también. Pobre carga de Pedro. Entonces, con esas preocupaciones en mente, en ese ambiente, narra viene este versículo 4, cuando dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Qué maravilloso detalle que nos encierra esto, porque muchas veces cuando el cansancio llega a nuestros cuerpos, no podemos discernir claramente la verdad que tenemos al frente. Algunas veces pasa eso en nosotros. Cuando estamos desanimados, nos cuesta trabajo discernir la voz de Dios. Cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, cuando estamos con los viles que no paran, cuando estamos con diferentes problemas, cuando estamos con diferentes cosas en nuestras mentes, en nuestra familia, en nuestro hogar, muchas veces no discernimos la voz de Dios. Hacemos a un lado esta palabra de salvación
y perdemos tiempo valioso. Eso nos pasa a todos, lastimosamente. No tenemos ese discernimiento correcto, especialmente cuando emocionalmente pasamos por problemas o dificultades. Cuando en la mente llega ciertas cosas, es más fácil atender a un problema corporal que emocional. Porque el emocional, ¿quién te saca de ese hueco si tú no cedes? Ay, Dios mío. Es necesario poder reconocer de que en estos momentos solamente la palabra de Dios, simplemente Dios, tiene la única facultad para poder ayudarnos a pasar, a abrir nuestros ojos, a levantarnos de ese cansancio que podamos estar. El cansancio físico en nuestras vidas, los fracasos, las frustraciones, las preocupaciones, los afanes inclusive que uno pueda tener, muchas veces nos llevan a diferentes martirios, nos atrincheran. Y en esos momentos es importante que nosotros reconozcamos que Jesús, el Hijo del Dios viviente, siempre se hace presente para cambiar absolutamente toda circunstancia emocional de nuestras vidas. Los mejores milagros no son los corporales necesariamente. Muchos casos Dios ha permitido que las enfermedades corporales sigan existiendo en nuestros cuerpos, pero nos da un milagro interno. Y eso es valioso. ¿Cuántas veces Pablo no le dijo, Señor, pon tu mano sobre esta necesidad que me afecta? ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Pablo? Sencillamente, bástate de mi gracia. ¿Le sanó de su enfermedad? Absolutamente no. Pero nosotros estamos acostumbrados a creer que solamente soy bendecido si es que Dios me sana. No. Hay muchas personas bendecidas también, que están pasando y con enfermedades, con impedimentos, pero siguen siendo bendecidos, porque el mejor milagro que Dios nos ha dado como seres humanos es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que más importa. Por eso que cuando vengan diferentes adversidades a nuestras vidas, sea lo que sea, hay que reconocer que un día estaremos con el Señor. Que ese sea nuestra fortaleza. Que ese sea el todo de nosotros. Sí, en el proceso se vale llorar, se vale gritar, se vale jalarse los pelos, haz lo que tú quieras, pero jamás te rindas en creer en ese Dios maravilloso que un día volverá por ti y por mí y nos levantará en su nombre. Con Cristo estaremos siempre en el lado correcto, ¿sabes? Siempre con Cristo estamos en el lado correcto. Siempre. Aunque ese lado correcto tal vez se vea algo áspero, algo semidesierto, donde por temporadas no tengas lo que tú anhelas tener, pero créeme, vale la pena. Ese lado con Dios, aunque por ahora estás pasando por el desierto, aún así Dios puede hacer cosas maravillosas en el desierto. Ese es el poder de nuestro Dios, el Dios de lo imposible. Entonces, en ese momento, estimados hermanos, que ellos no habían pescado absolutamente nada, no habían agarrado nada, entra en escena aquel que todo lo puede, aquel Dios maravilloso, y lo hace, ¿sabe?, de una manera única. Este Dios que no se limita a nuestros márgenes que nosotros tenemos en esta tierra. Nuestro Dios sabe hacer cosas, proezas en medio de nosotros, para que nosotros reconozcamos que no estamos solos. Mira cómo se aproxima y cómo les trata. A mí me asombra el amor que Dios muestra, inclusive en esos momentos de necesidad de sus discípulos. Le dice, hijitos. Y uno puede ser medio humorístico, pero le dice, ¿tenéis algo de comer? O sea, Jesús sabía que no habían pescado nada. Hasta la pregunta es un poquito, ¿de veras, Jesús? ¿De veras? ¿Eres omnipotente?
omnisciente. Really with that question? Si tenemos algo de comer. Para aquellos de corta mecha, esa pregunta es capaz de bajarse, nadarse y darse con el zapato al que le están preguntando. Pero le dice, ¿tienes algo de comer? Y le respondieron, aquí la Biblia es diplomática, le dice no. No sé si pusieron algunos signos de admiración en ese no, o qué tan amable fue ese no. Yo no sé cómo tú respondes cuando las cosas no te van bien. Pero aquí le dijeron no. Y allí es cuando viene algo extremadamente portentoso. ¿Sabes? Cristo no viene antes ni después, viene siempre en el momento preciso. En ese Kairos de Dios. Dios está fuera de este tiempo, materia y espacio donde usted y yo habitamos. En Génesis 1:1 relata esa verdad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tiempo, espacio y materia. Ahí lo dice en el primer versículo de Génesis 1:1. En el principio, tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. Tiempo, espacio y materia. Mas mira qué maravillosa es esa verdad. Que en medio de eso Dios está fuera de esa creación. Por cuando Dios no es limitado a su creación. Él es el creador, el arquitecto. Y por ende sabe cómo meterse en estos tiempos necesarios. Él habita fuera de nuestro tiempo, Cronos. Y en eso se hace presente. Y sabes, y le dice, echad la red a la derecha de la barca, al lado derecho. Nuestro Dios en su misericordia inclusive sabe cómo corregirnos. Con amor y misericordia. Algunas veces yo reconozco, Dios mío, ayúdame a tener esa templanza que tú tienes, mi Dios. A ser manso como una paloma, no menso como una, pero manso, mi Dios, manso, ayúdame. Porque cuando me enojan, tal vez exploto de tal manera que hasta Janita ya sabe que tiene que correr. Pero ¿cómo es Dios con nosotros? Porque Dios se aproxima y los agarra a sus hijos y le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Wow. Nuestro Dios sabe cómo llegar, cómo hacerse presente, cómo hablarnos. Y en todo esto, ¿sabes? Sus discípulos fueron dirigidos siempre al lado correcto, adquiriendo una pesca exitosa. Así también, estimados hermanos, hoy en día Dios nos dirige y nos quiere dirigir a tener en nuestras vidas unas experiencias victoriosas. De la misma manera, Dios nos está dirigiendo hoy en día a cada uno de nosotros. Izquierda, derecha, el frente, agáchate, calla, habla, grita, sal. Nos está dirigiendo porque quiere que tengamos también nosotros victoria en nuestra vida. De la misma forma, a pesar de no estar tal vez estos discípulos en el lugar correcto, o si algunos, como algunos eruditos creen, haciendo las cosas que tenían que haber estado haciendo, o si habrán estado confundidos o no, vemos que la misericordia de Dios les permite obtener esta gran pesca. 153 peces lo dicen. Y bajo ese número hay diferentes interpretaciones. Dicen algunos que son 153 tipos de peces que había en ese entonces, que simboliza la gente o las naciones del mundo entero. En fin, no, ¿para qué poner tanto tiempo allí? Lo importante de este mensaje de esta noche que eran muchos peces. Tanto así que pensaba que la red se iba a romper. Y en todo eso, como el Señor en su misericordia permite que ellos reciban tras una noche de fracaso un toque de gracia. ¿Cuántos necesitados estamos de un toque de gracia? ¿Cuántos estamos necesitados de un toque de gracia?
Oh Dios mío, sabemos que tú nos has redimido, nos has restaurado, nos has dado una vida nueva, pero aún así necesitamos un toque de gracia de vez en cuando. ¿Qué de vez en cuando? En cada segundo necesitamos de ese toque de gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Es que es necesario esos toques de gracia. Especialmente cuando nos sentimos que nos estamos ahogando con tantos problemas. En la depresión, en el rencor, en el odio, en la indiferencia, en el cansancio. Algunas personas están cansados de estar cansados. Es verdad, suena algo incoherente, pero hay personas que están cansados de estar cansados. Estamos cansados de la misma rutina, de la vida, los problemas. ¿Cuántos estamos cansados? Ay, perdónenme, Serafina, me paro olvidando. Ustedes no. Pero Dios nos recuerda que su Santo Espíritu está con nosotros para socorrernos, para fortalecernos, tal como lo hizo con Pedro y sus compañeros discípulos en esa noche. Pero para eso es importante que ellos escucharan una voz. El versículo 6 dice: echad la red a la derecha de la barca. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad. Eso es lo que conlleva oír. Oír no es sencillamente, en inglés dice acknowledgement, que alguien dijo algo. No es sencillamente el escuchar, sino es actuar. Ellos le escucharon y echaron la red, tanto así que ya no lo podían sacar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Hoy puedo decirte, estimados hermanos, no importa cuántos fracasos hayamos o aún tendremos en esta vida, si estamos cansados o no, frustrados o no, hay algo que nosotros tenemos que creer siempre, es que Cristo llega a nuestras vidas para darnos dirección. Hay que escucharlo. ¿Y cómo lo escuchamos? Por el amor de Dios, abre esa Biblia que tienes en tus manos. O préndela si tienes este aparato, como sea. Con tal que la leamos y aprendamos que es la forma como Dios nos habla y nos dirige. Pero al alejarnos de Dios, si nosotros nos alejamos de Dios, nuestras vidas se van a aferrarse más a ese cansancio, a esa ceguera espiritual, hasta el punto que tal vez no podemos ver con claridad las salidas más seguras. Esa voz del Espíritu, tal vez no podemos discernir con esa lucidez que necesitamos. Es que en sí, el alejarse de Dios es lo que representa el pecado, que nos limita, que nos aleja, nos pone esa pared entre Dios y nosotros, en esa comunión. Pero maravilloso es Dios, que Dios muestra su amor y el sacrificio en la cruz de Cristo por nuestros pecados, que nos imputa de su justificación. Nos da de su justificación, nos reviste de ella por su justicia, nos viste de justicia y al mismo tiempo toma en sí nuestras rebeldías. Eso es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Esa doble imputación. ¿Por qué doble? Lo mencioné antes con ustedes. Doble, porque nos da de su justicia y nosotros le damos de nuestras injusticias. Ese pago o esa cuenta a cargar que se llevó Cristo por parte nuestra nos acredita esa redención gratuita pero valiosa. Gratis para nosotros, sí, pero valiosa, porque fue la sangre de Cristo la que apareció en la cruz de Calvario por amor a ustedes y por amor a mí. Así que nosotros tenemos que reconocer eso. Tenemos que tener en mente eso, estimados hermanos. Por eso, si ustedes vayan por favor a Romanos 5:8. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Romanos 5:8? Una verdad tan conocida para nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Wow. Versículo 10 dice, o vamos al versículo 9 en orden, perdón. Pues mucho más. Miren cómo era ahora nuestra categoría de creyente. Porque recordemos, el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. Está cambiando de un estatus. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos con contundencia, sin titubeo. Seremos salvos de la ira. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿O quieres pasar la ira de Dios? Hasta el ciego dice aleluya. Así lo leo yo también. Es contundente, pues mucho más estando ya justificados, ya en tiempo pasado, ya justificados en su sangre, por él seremos tiempo futuro. Ese tiempo del verbo oriundo de este griego, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos, wow, eso es lo que éramos antes nosotros, enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria al Señor. Por eso que ese versículo 1 de 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Simplemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la clave de nuestra salvación. Bendito es el Señor, amados. Todos somos culpables de pecado y merecemos la muerte, todo ser humano. Mas Dios nos enseña que su dádiva es misericordiosa para con nosotros. Romanos 6:23 nos dice eso claramente. Ustedes lo saben de memoria ese versículo. Por cuando todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos reconcilia consigo mismo. El Padre nos reconcilia a través de su Hijo. Así que, estimados hermanos, fracasos o no fracasos, nosotros tenemos esta oportunidad. Si estamos cansados, si estamos agobiados con tantas cosas, si te sientes a punto de rendirte, a punto de decir ya estuvo, ¿sabes? Jesús te invita a dejar tus fracasos, tus frustraciones y venir a Él, como nos dice Mateo 11:28. Como nos dice Apocalipsis 3:20. Todo lo que estamos cansados, trabajados y cargados, podemos tener esa libertad de acercarnos a Él. Nuestro descanso, nuestro reposo. Él nos hará descansar. Y esa es la virtud que nos permite poder refugiarnos sobre sus alas. Y qué maravilloso es que nosotros hemos escuchado la voz de Dios. Somos obedientes a esa voz, ¿sabes? Nos conlleva una bendición absoluta. Esa red tenía tantos peces que no se rompió. Absolutamente no se rompió. Acuérdate, regresando al pasaje, Pedro se cubre y se lanza al mar y sale nadando, mientras que los otros regresaban a la orilla con la barca a punto de hundirse por los peces. Y sin embargo Jesús ya tenía un pez preparándolo para el desayuno para ellos. No lo sacó de la pesca de ellos. Léelo, dice, Jesús ya tenía puesto todo, preparando el pececito. Anda, regrésate a Juan y te darás cuenta, mire ese milagro. ¿De dónde sacó Jesús ese pez? ¿Lo sacó de esas redes? Ahí dice claramente. Cuando dijeron, es el Señor, dice Simón Pedro, se lanza. Versículo 8 dice, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Versículo 9,
al descender a tierra, vieron brasas puestas. ¿Y qué dice allí? No diga un tiburón tampoco, no exagere, no. No diga Nimo tampoco, dice, y un pez encima de ellas. Y yo creo que Dios es tan misericordioso, Jesús es tan amoroso, especialmente para los peruanos, que puso un pan también allí. No dice tortillas, puso un pan. Aleluya. Ese es mi Cristo. Puso allí las brasas, un pescadito. No me pregunte cómo lo sazonó, simplemente me imagino que haber estado delicioso. Hasta las espinas para comerse. Y un pan. ¿Cómo Dios hace? Dios jamás se queda con algo. Siempre nos da más de lo que nosotros merecemos. Siempre nos da más de lo que nosotros merecemos. Dios en su misericordia sabe cómo corregirnos, cómo hablarnos, cómo conducirnos. Sencillamente Él demanda que nosotros lo obedezcamos, que escuchemos su voz. Y Él nos recibe con las brasas ya puestas, con el pescado ya cocinado y con el pan listo. Es tiempo de comer, porque sabían que toda la noche había estado pescando y no habían alcanzado nada. Él sabía, la pregunta sabía si tenían algo de comer, era retórica, era para decirles, ¿sabes qué? Ustedes no pueden darme a mí, es al contrario, yo soy el sustentador de vuestras vidas. No es para que ustedes defiendan a mí, soy yo el que los defiendo. Es por mí el cual ustedes están de pie, no es the other way around. Yo les tengo ya listo todo. Todo está servido porque Él lo ha preparado. Las brasas, el pescado, el pan. No hace falta nada. Sencillamente que escuchemos el llamado de Dios. Lo que Dios está hablando. Oigan lo que la palabra nos habla. Y que nos dé fuerzas para seguir adelante. Pónganse sobre sus pies. La red no se rompe cuando Dios está en el asunto. Hermano, la red no se rompe. Pero es que yo no aguanto. No se rompe. Dios no te da algo más fuerte de lo que tú puedas soportar. Pero es que, dile a tu hermano, no se rompe. Aguanta calladito. Y si no puedes, grita, pero aguanta. Porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de los fracasos, aún Dios se hace presente. En medio de las necesidades, aún Dios se hace presente. En medio del incomprensible, aún Dios se hace presente. Y en ese día Él secará, en ese día glorioso Él secará toda lágrima. Hay cosas que no vamos a llegar a comprender. Ya despreocúpate. Haz paz con esas cosas. No te quites la vida y sencillamente reconozcamos que en Dios sí podemos confiar. Y Él se acerca y a su iglesia, a los creyentes se cumple en ese verso. Él Él toca y llama a nuestras puertas, a nuestros corazones. ¿Sabes? Te lo voy a decir. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa para el creyente. Ahí es Cristo le está hablando a la iglesia. ¿Cuántos tenemos esa dicha de decirnos iglesia? A los suyos Dios prepara esas brasas con ese pescado y ese pan para que podamos recuperar las fuerzas, para que podamos nosotros ser restaurados emocionalmente, físicamente. Oremos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces en medio nuestro. Te damos gracias por ayudarnos, Padre de la gloria,